Nada especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. Alguien que se suicida perfectamente puede ser la encarnación de la paradoja de que para la sociedad fue un absoluto fracaso. Uno siempre es un alguien, siempre está buscando ser otro alguien y siempre está buscando qué alguien ser. Hola de nuevo, volvemos acá a estar con Juan y en este capítulo nos planteamos la duda o el interés particular por el concepto del fracaso. Entonces vamos a tratar el concepto del fracaso, qué es el fracaso para nosotros, cómo lo vemos y demás cosas que se vayan dando en esta conversación. Entonces pues nada, Juan, bienvenido de nuevo, qué bueno volver a estar acá y te pregunto, para ti, ¿qué es el fracaso? Hola David, pues yo voy a ser un poco drástico, pero para mí el fracaso es un poco el destino final de toda la vida, no solo de la vida, sino incluso del mismo universo. Y claro, aquí voy a quitarle un poco el matiz tan trágico al fracaso, entendido pues siempre como algo de lo que queremos huir, pero sí tengo un poco esta visión de que justamente todos los esfuerzos en la vida son un poco evitar lo inevitable, ¿no? Todos los esfuerzos que hacemos por reproducirnos, por sobrevivir, ¿no? Como el mismo código de la evolución, y pues lo que procura es ir en contra de la entropía, que es la dirección del universo de alguna u otra manera, que uno podría decir es desorden, pero en realidad pues es el máximo orden, cuando ya las cosas no tienen, digamos, llegan a su punto más probable y de más eficiencia energética. Entonces, pues la vida en sí misma pues es un intento por ir en contra de la corriente universal, ¿no? Un intento por mantener siempre una baja entropía, por mantener siempre un mismo esquema de orden rígido y por sobrevivir y reproducirnos dentro de ese esquema. Entonces, pues para mí, empezando por ahí, el fracaso es como el destino final. Es el punto de mayor descanso, es el punto de llegada, desde el cual ya no hace falta más sobreesfuerzo. Entonces no sé tú cómo lo veas, si te esperabas una definición así. No, sin duda alguna no, pero lo veo muy apocalíptico y como lo planteas, a mi forma de ver es como muy positivo, porque el fracaso es, como lo planteas, es como el estandarte máximo al que puedes llegar, porque como lo que percibo es que es una comprensión de fracasé por ir en contra de esa entropía. Y cuando te das cuenta que no puedes ir en contra de eso porque lo que es lo que es y no puede ser cambiado, tu existencia per se está dada por la entropía, ¿sí? Por ese orden tan azaroso que es la existencia y el universo. Y entonces veo que es más como, poniendo un paralelo, como llegar a un nirvana, un estadio máximo de... Y me cuesta porque socialmente, pues por lo menos yo vengo educado que el fracaso es algo malo, no algo bueno. Entonces eso me da un choque primero, como esto es malo pero bueno, y tiene todo el sentido también. Entonces me desmorona un poco también mi pensar, pero bueno, eso no implica que pues tenga un pensar, obviamente, alrededor del fracaso, pero es una aproximación interesante. Pero ahora te lo pongo porque eso es un poco pues filosófico y conceptual del fracaso, pero en el
mundo un poco más tangible, en el mundo real, horrorosamente llamado, ¿cómo lo ves y cómo lo entiendes el fracaso? Pues aquí, claro, lo anterior era una aproximación muy personal de eso y lo que tú dices, ¿no? Como filosófica, conceptual. Pero, digamos, ya jugando un poco bueno, la definición, pues con la definición más típica, por decirlo así. Pues hay dos perspectivas muy, pues que constituyen el fracaso, ¿no? La social y la personal. Entonces, pues para mí lo más grave es como el fracaso personal, entendido como un disgusto por el devenir, o sea, por cómo se ha desarrollado tu propia vida, ¿no? Un disgusto pues personal con tu propia vida. Y el fracaso, pues ya desde la perspectiva social, entonces lo entendería como cuando ves que no cumples con ciertos estándares. Entonces, de lo que vendría siendo lo socialmente aceptable o lo socialmente deseable. Entonces, pues simplemente te marca, ¿no? Algo relacionado como con lo del amor. Todos estos conceptos que a la larga son brújulas te marcan una dirección hacia en donde en teoría deberías ir. Sí. Y pues claramente mientras el amor vendría siendo una brújula, pues un refuerzo positivo, pues el fracaso vendría siendo eso, justamente una manera de estimularte para evitar que vayas en esa dirección, ¿no? O sea, un refuerzo negativo, un castigo. El fracaso que pesa pues sobre inconsciente o conscientemente sobre muchas personas. Y pues digamos que claro, en el fracaso social eso dependerá mucho pues de cada cultura, de cómo lo definen, ¿no? Mientras que aquí, no sé, hoy en día ya casarse a los 15 años pues no es un paradigma de éxito como lo sería, no sé, en otro tipo de culturas o incluso en nuestra misma cultura occidental hace unos años. Entonces, pues, como es algo tan relativo, digamos que eso lo dejo un poco más de lado. Pero justamente esta definición del fracaso que te di al comienzo, pues, fue una respuesta práctica a experimentar lo que vendría siendo el fracaso personal. Ya. Entonces, como una manera de darte cuenta, bueno, interioricé un montón de paradigmas, un montón de reglas y normas y exigencias sociales que luego yo asumí como propias, pero pues realmente uno no las aprende del aire, no las aprende de su cultura. De acuerdo. Y se da cuenta pues que todas son irrealizables, ¿no? Dependiendo de cada persona pues tiene unos, no sé, asume o asimila con más fuerza todas estas exigencias y por tanto se siente más contento o descontento pues con sus resultados particulares. O más exitoso. O más exitoso, que sí. Creo que es, no estoy del todo seguro, pero el antónimo del fracaso es el éxito. Sí, exacto, eso también lo entendería yo igual. Pero, pues claro, digamos que ser exitoso, pues lo mismo, mucha gente exitosa incluso no se siente realizada. Pues exitosa desde nuestros paradigmas occidentales, digamos, aquí yo entraría directamente a mencionar el capitalismo como uno de los más fuertes modelos que nos indican qué es el fracaso o qué es el éxito, ¿no? De acuerdo. A nivel cultural, a nivel social. Entonces yo, pues siento que justamente había que revertir a nivel personal y psicológico esa idea, ese concepto. Porque, mejor dicho, si tú dejas todo correr sin ningún tipo de resistencia o sin ningún tipo de como depresión, ¿sabes? Sí, depresión sobre el sistema, el resultado natural va a ser el fracaso.
Entonces me refiero a... ¿Siempre? Pues lo natural es que enfermemos, lo natural es que muramos directamente, ¿no? Lo natural es que eso igual le ocurra a nuestra descendencia si es que tenemos. Entonces, pues como que o tú dices, vale, a mí realmente lo que me nace no es pararme a trabajar todos los días a la misma hora y cumplir con esos estándares. Entonces siempre va a ser una presión, un sobreesfuerzo para una gran cantidad de personas. Tal vez no siempre, no sea como el resultado más, no sé, fluido o espontáneo para algunas personas, pero en el grueso sí siento que es más el esfuerzo y es más la presión y es más la resistencia para evitar el fracaso, justamente porque es algo que si dejamos ser ocurrirá, ¿no? Vendrá a la larga. O lo mismo, cuando te dicen lucha por tus sueños, directamente la palabra lucha te va indicando pues que no será fácil, porque lo fácil es lo contrario. Y en una lucha la probabilidad de que tú pierdas es 50-50. Pues siempre estar latente. Ajá. Y como no es solo una cosa la que tienes que conseguir para no fracasar, sino varias, pues de acuerdo al modelo social, entonces no será una sola lucha, será lucha tras lucha continua y es un desgaste permanente. Entonces, pues decir como estar en contra del fracaso se vuelve también un desgaste psicológico. Entonces, aceptarlo como algo también muy natural y casi que inevitable, a la larga quita un poco esa carga, siento yo. Estoy de acuerdo contigo, pero sabes que me he puesto a pensar del fracaso, digamos, contraponiéndolo, como en nuestra utopía de que todos vayamos con el flujo del sistema y vamos fracasando, y lo que nos parecería ideal y aplicarlo a esta realidad, va a existir el concepto de éxito, por ejemplo, se puede transmutar al del fracaso, lo puede adquirir, porque como todos vamos en el fracaso, entonces alguien siempre quiere ser el diferente, y ese diferente, eso es una reacción biológica, el diferente siempre es teóricamente el alfa, el que lleva las riendas o el modelo a seguir, por decirlo de alguna manera. Y todo eso son hipótesis del fracaso, pero en esas hipótesis lo que me deduzco de eso es: el fracaso es irrelevante realmente, porque lo que tú dices es inevitable, va a ser inevitable a nivel general. Hay cosas que puedes evitar que fracasen. Sí, sí. Y eso es, creo que ahí está el borde borroso, es el lindero borroso que no sabemos distinguir muy bien entre un fracaso evitable y que fracasemos, a un fracaso inevitable que vamos a fracasar. Y entonces yo lo segmento como en como en ramificaciones y ramificaciones de las pensares del fracaso, porque hay unos que son robustos, como el de decir, ay, yo quiero ser Einstein y Bill Gates a la vez. Vas a fracasar, te lo digo, porque tú eres tú, punto final. No vas a ser esos dos. Es un inviable. Ahí vas a fracasar, te guste o no. A mi forma de ver, es cada vez que tenemos un error, yo lo veo más como un error que un fracaso, porque es que un fracaso tiene una carga muy imponente, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Que es, si tú fracasas, eres un don nadie, casi que te borran tu expediente de existencia. Es decir, eres un fracaso, tú no sirves, ¿sí? Y pues en estos modelos capitalistas de la rapidez, y si tú no tienes esto ya fracasaste, perdiste, y no se tienen en cuenta pues dinámicas de las personas, ¿no? Que todos somos diferentes y que sabemos que vamos a fracasar, y lo paradójico es que muchos de nosotros juzgamos a la persona: estás fracasada, y nosotros muchas veces hemos fracasado en eso mismo. Eso pues alcanzo a ver, y es como que nos da esa autoridad moral para juzgar que eres un fracasado o no, pero al final es tu opinión, por ende no hay un fracaso
verdadero. Sí, sí. Sí, es como este gran otro que escuchaba por ahí en donde tú proyectas como la colectividad sobre un ente que realmente pues no existe. No existe. ¿No? Y tú le puedes hacer una encuesta a 1000 personas y considera que este es un fracasado o no, y pues podrás encontrar cierta homogeneidad dependiendo de la cultura, igualmente de lo rígidos que sean los estándares, pero a la larga pues es muy... por eso yo creo que se reduce más a una apreciación personal. De acuerdo. Siempre. Entonces... Pero cuando la queremos colectivizar, entra en problemas. Y es inevitable esa colectivización individual del fracaso. Porque haz de cuenta tú cómo le enseñas a... Y no lo pongamos así porque si uno no tiene hijos, entonces no puede hacer este ejercicio. Yo siento que sí. Y es en cualquier... que tus sobrinos, hijos de los sobrinos, lo que sea, o gente que se está educando, tú eres profesor, ¿no? lo que sea. ¿Tú cómo educarías el fracaso? ¿Cómo lo plantearías? Porque como es algo tan individual, y personalmente a mí me cuesta mucho imponer mis pensamientos a los demás, pero es una exteriorización de el fracaso individual metiéndolo en un colectivo, que va a ser inevitable, porque pues tú eres libre de pensar y expresar lo que quieras. Mi pregunta es, ¿tú cómo asumirías el fracaso? ¿Cómo lo enseñarías? ¿Cómo... para que otro que no tiene mucha idea, pues por su edad posiblemente, no sepa cómo asumir un fracaso, no sepa qué es el fracaso? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, no sé si has visto o escuchado como esta idea de si te caes 7 veces te levantas 8. Ok. Entonces que un poco intentan normalizar el fracaso, pero como un escalón más o como una etapa más del proceso de llegar al éxito. Entonces es a la larga pues es una instrumentalización del error o del fracaso, en el decir no, y del error y del fracaso aprendes, pero aprendes ¿para qué? Pues para seguir huyéndole al fracaso. Entonces... o sorteándolo un poquito. Sí. Entonces pues es difícil porque yo directamente pues no sabría cómo enseñarlo, y me incluso pues entraría a decir que nuestro modelo de éxito es un absoluto fracaso, ¿no? Porque nuestro modelo de éxito es insostenible, ¿no? Es como tienes que acumular y acaparar y conseguir todo. Entre más consigas, mejor. Y entre más crezcas, mejor. Independientemente cómo lo hagas. Y por el camino que, o sea, en el área que sea, en el objetivo que tengas en mente es crecer de alguna manera o conseguir más. Y pues esto es insostenible y es la lógica de las células cancerígenas. De acuerdo. Pues es algo desaforado, es algo que no da para todo el mundo, es algo que nos pone en una competencia pues voraz y absolutamente depredadora. Entonces, pues yo comenzaría por decir, miren, duden hasta de lo que entienden por fracaso, ¿no? No es instrumentalizar el fracaso como algo que nos va a enseñar para ser mejores luego, para no fracasar igual, sino es un concepto, también un constructo, como todo, es un como constructo todo, más, claro. Con el cual pues uno puede o simplemente interiorizarlo, internalizarlo como se lo da a la sociedad y ya está, y vivir pues bajo ese influjo, o pues ser crítico, que la crítica es algo que también se aprende, siento yo. Entonces yo siempre me encaminaría por enseñar el modelo crítico. Sí, muy pues revelador un poquito, porque ya entra no tanto en el enfrascarse qué es el fracaso en su manera pura, sino los devenires del pensar
si no está formado de una manera crítica, pueden desencadenar más fracasos. Y claro, ¿qué es el fracaso? Pues yo, así como tratando de ponerlo como en palabras y en sentimientos casi que universales, siento que es un concepto que se ha creado basado en el miedo. De acuerdo. Y es eso que te lo ponen ahí a lo cual tú no quieres llegar. Uh-huh. Que todo lo tenemos como alguna masa forme o con forma, cada quien le da su estética, pues. Pero es una cosa basada en el miedo, de una represión. Y cuando tú superas esos miedos, porque hay veces son que se forman en miedos irracionales. Yo siento que muchas personas tenemos miedos irracionales. Y uno dice, uff, pero ¿por qué esto? Y una tontería, por ejemplo, mi hermano, el mango no lo puede ver ni oler porque le entra todo. Y eso es un miedo irracional porque él sabe, él dice, yo sé que si me como eso no me muero, pero es que no lo tolero y llega a estadios pues como extraños por el miedo. Y el fracaso veo que también tiene una cierta sistematicidad igual a esa reticencia a las cosas. Entonces, operando así con el miedo es horrible porque es que es feo vivir con miedo. Pero si tenemos ese criterio que tú planteas de decir, ay no, yo esto no hago porque voy a fracasar, ¿qué van a decir? Y si sale mal, pues fracaso y mi vida se fue a la mierda. Y muchas veces uno sobredimensiona porque no tenemos la capacidad de proyectarnos en un futuro ni de saber el futuro. Y muchas veces sale bien y uno dice, ¿cuál era el mío? O, ay sí, yo pensé que esto iba a ser el acabose para mí y fue como un chiste malo y ya, o cualquier cosa, y siguió el flujo. Entonces uno comienza a identificar que el fracaso no, y nosotros creemos que todo es un gran fracaso, ¿no? En vez de decir, pues tenemos fracasos, pues como todo, ay, juepucha, yo le iba a hacer este trabajo a esta persona y juré que estaba una chimba y pues quedó, pues no era lo que le gustaba, pero no quedó mal. Sí, dijo como, no, pues a la próxima me hubiera gustado que cambiara los colores o cualquier cosa, que fuera color y no blanco y negro. Uno lo puede tomar como un fracaso y magnánimo, decir, no, esto ya perdí, no volveré a trabajar con nadie porque no le gustó. Pero al final es como una transacción más en la existencia y el mundo sigue operando. En esa perspectiva, yo me arraigo mucho como al estoicismo, que es lo que hay, y con lo que hay pues se ve. Y ya si fracasaste, tú ponle las dimensiones que quieras, pero esto va a seguir existiendo, te guste o no. Entonces esas dimensiones que tú le pongas son las que te van a pesar más o menos, o nada, porque puedes decir como, pues sí, a la final no hay nada detrás de esto, solo mis concepciones de autoflagelación realmente, sí, que son basadas en el miedo. Entonces el fracaso es un arma, yo lo siento que ha sido un arma de control de masas. También me pongo a pensar y digo, ¿estará bien o estará mal? Porque también en donde no haya un pseudo control, la cosa es que veo que no es un control muy autogestionado, sino es un control manipulado. Y ese control manipulado hace también creer a ciertas personas que tienen que fracasar, porque imagínense todo el mundo logrando lo que quiere. Sería inviable también el mundo. Es que no es viable hacer eso. Entonces el sistema de pronto plantea esos fracaso y verlos así para deshiervar el camino. No sé, también me planteo que puede ser una opción y no tan apocalíptica del sistema, ¿no? Que siempre tendemos a echarle la culpa a un ente muy amorfo y abstracto que es el sistema. ¿Y qué es el sistema? Entonces uno dice, bueno, el sistema es en el que yo convivo, o sea, esto y es restringido a mi vivencia también. Ya cada quien se toma sus atribuciones de juzgar moralmente a la otra que es fracasado, ¿no? Es que es irrelevante la palabra en sí, sino cómo abordamos nosotros verdaderamente eso que nos plantea como un fracaso. Pero para eso es que no sé cómo enseñarlo, y lo que tú planteas pues es algo medianamente esclarecedor para mí
de decir, bueno, sí, es una muy buena manera, no tomando el fracaso como el concepto de pérdida o algo malo, sino abordando críticamente para no llegar a unos planos que no son los que deseamos, por decirlo así. Que eso también puede ser un concepto de fracaso, de algo que yo no quiero llegar a hacer o a ejecutar o a vivir o lo que sea. Entonces, como es la razón la que nos puede ayudar también a salvarnos de ese enfrascamiento por el fracaso. Y la razón es entendiendo que es basado en un miedo. Y si uno comienza a entender un poco los miedos son cosas que nos ayudan a frenar. Y muchas veces es innecesario frenarnos. Y ahí están nuestras cosas. De desestructurar, prender limpiabrisas de esa basura que uno se plantea y hacerlo. Y decir como, no, pues no me fue bien en esta conversación. Pero uno, ¿por qué? Por tal razón. Y no me fue bien. Que nosotros siempre nos esperamos lo mejor, no nos planteamos, yo quiero que me vaya más bien mal en una cosa que nos queremos que vaya bien, ¿no? Hay veces uno dice, yo sí quiero que me vaya bien mal para que me echen de este lugar y ya. No lo puedo hacer, ¿sí? Pero uno diría, ¿es un fracaso? Para mí es un éxito, porque logra lo que quería, que era que lo echaran. Otros dirán, si ves, lo echaron, es un fracasado. Entonces esas cuestiones dicotómicas también del éxito y el fracaso, pues hay que entenderlas porque todos tenemos ese concepto universal medianamente claro que es el fracaso universal, ¿no? Y es lidiar con esos fracasos frente al uno como lo asume. Entonces el miedo es un factor para mí preponderante en la concepción del fracaso. Totalmente de acuerdo, sí. Y de hecho, yo creo que esto uno lo puede generalizar a muchas más cosas, ¿no? Que hay emociones que tienen su razón de ser desde una perspectiva pues biológica directamente. Entonces, pues vamos a evitar eso que nos pone en riesgo. Pero al tener, pues, no sé si seamos la única especie, yo lo dudo, ¿no? Pero que tenemos como esta capacidad de pensamiento ya tan abstracto a la hora de construir conceptos que nos generan emociones, ¿no? Sin necesidad de tener el estímulo físico ahí presente. Es eso, yo siento que desligarlo de su influencia justamente abstracta y de su influencia social, en el sentido que es un mecanismo de control, como bien lo dices, porque en últimas lo que hacen es condicionarnos pues a sentirnos de una u otra manera sin necesidad realmente de ello. Es todo lo que plantea. Entonces yo creo que sí es muy importante pues apropiarse de todos los conceptos en general. Apropiarse y decir, vale, yo esto lo entiendo así, yo quiero esto para mi vida de este concepto, esto lo quiero desechar totalmente, pero poder de alguna manera pues ajustar la realidad personal al entorno, ¿no? Ajustar como todas esas cosas que vamos asimilando muchas veces sin darnos ni cuenta. Que eso es lo importante al final, porque eso es la vida, vivirla. Para justamente pues hacer que sea un poco más llevadera. Más llevadera, sí, más, voy a decir fácil, más fácil para cada quien, porque muchas veces pues estas son cárceles en vida, o sea, sí, cárceles de ideas a la larga. Entonces, pues poder tumbarlas solo se logra mediante lo que tú dices, racionalizar pues cómo funcionan realmente, para qué funcionan, a quién benefician, a quién no benefician. Y sí, pues digamos que aquí cuando uno habla del sistema, que es como también tan abstracto, pero hay como también algo muy material de base, muy material de base, que directamente pues es el acceso que tú tienes al conocimiento. No, y no solo al conocimiento, sino a pues bienes esenciales para tu supervivencia, ¿no? Ok. Entonces, aquí sí siento que hay como que es como que se materializa toda esta abstracción
porque a la larga lo que te están diciendo es, si no cumple con estas expectativas no va a sobrevivir. Puede ser real, puede no ser real, pero es como el mensaje que estás recibiendo constantemente de tu entorno. Del entorno, claro. Entonces, aquí pues por ejemplo, si digo como de todas maneras la vida misma pues es una lucha en contra del fracaso por eso mismo, ¿no? Porque podría, no para todo el mundo, seguro, pero sí, digamos que muchas veces el fracaso significa que tus condiciones materiales pues van a ser bastante más difíciles. Entonces, pues ahí es donde yo digo, si uno lo entiende de una manera racional, pues sabe cómo que realmente le es útil y cómo adaptarse a su entorno, pero de todas maneras, pues ya no tienes como este peso inconsciente del concepto más abstracto de lo que sería el fracaso, sino pues que de alguna manera pues te lo apropias, lo asimilas, lo configuras para que te funcione dentro de lo que para ti es el modelo de éxito o fracaso, y pues te facilita en vez de complicarte las cosas. Y eso que dices tú me hace pensar es que tenemos que apropiarnos del fracaso, es decir, pues sí, fracasé, y ser conscientes de eso y arreglarlo, dejarlo, lo que tengamos que hacer, pero no traumatizarnos como solemos hacernos, y es entendernos en nuestra dimensión actual, en nuestra condición de vida real. Pues también está ligado al qué soy yo y qué no soy y qué quiero ser. Uno siempre es un alguien, siempre está buscando ser otro alguien y siempre está buscando qué alguien ser. Y eso nunca va a pasar porque uno es uno. Pero si tú asumes y dices, no, pues es que esto no es viable realmente, asumes tus posibilidades y seguramente el fracaso toma otra dimensión. Por lo menos hay un peso menor, siento yo. Sí. Y es cuando somos conscientes de nuestras realidades. Y lo que yo veo es en ese fracaso, si nos entendemos de nuestra condición actual, vital, y somos sensatos en nuestras acciones, eso de pronto es más llevadero. Y también con eso no quiero decir como el fracaso lo tenemos que desestructurar a polvo, porque siento que el fracaso también está muy ligado a algo emocional. Hay algo emocional que yo creo que es el inconsciente. En el inconsciente estará algo ahí ligado, pero a la emoción. Y si tú la quitas, pues te estás quitando una emoción. Y yo sé que en muchos sistemas tratan de quitar emociones solo pues para que funcione para unos ciertos fines. Pero lastimosamente es que por más de que el sistema quiera hacerlo, no es posible. O sea, el ser humano no es, listo, cortamos, ya no va a sentir el fracaso. No. Ya no va a sentir miedo. No, eso solo existe con procesos quirúrgicos que eso no tiene sentido para una sociedad, y tenemos que aprender a vivir esas mierdas, sean buenas o malas, como nuestra percepción lo perciba, valga la redundancia. Pero digamos, el fracaso sí se desestructura para alivianar cargas, más no para desaparecerlo, porque vuelve uno a entrar en esa utopía de el mundo feliz y la ataraxia pura que no existe. Sí, no. Es mediar entre esa metafísica de las ideas y el mundo real acondicionado a mi existencia, pues de cada ser humano. Nos lo acondicionamos y manejando siempre un rasero de sensatez, que pues nos podemos plantear qué es la sensatez, y hay tenemos otro tema, pero pues por ese lado sí, pienso fracaso es llevable y es inevitable. Por eso es llevable, porque también nuestra condición humana hay veces no la entendemos, pero somos tan resilientes a todo que por más fracasado que nos sintamos, vamos a seguir existiendo hasta el último respiro nuestro. Un fracaso normalmente no mata per se, puede llevar a matarlo a uno o matar gente. De hecho, hoy me hiciste plantear la pregunta, un poco drástica, pero alguien que se suicida
perfectamente puede ser la encarnación de la paradoja de que para la sociedad fue un absoluto fracaso y para esa persona al final pues tuvo éxito en lo que quería, ¿no? Que era pues eso, huir de esta presión también del fracaso material, inmaterial. Algo. Sí, acabar con esa existencia insoportable. Padecimiento del fracaso a la larga, porque pues resulta, pues como todo lo relativo, subjetivo, contextual, ¿no? Resulta paradójico en últimas. En algún punto se va a encontrar con su propia contradicción. Y ahí en esos puntos, cuando uno llega a eso, ¿tú cómo solucionas eso, Juan? ¿O cómo lo afrontas? Pues no solucionar, sino afrontas. Sí, porque yo creo que no habría nada que solucionar sino asimilar, ¿no? Asimilarlo como tal, y yo creo que tampoco hay un cómo asimilarlo. Eso irá de persona en persona a ver cómo responde consciente o inconscientemente. Eso que dices me parece ultra importante, no categorizarlo. O sea, no ponerlo en la categoría del fracaso o de lo que sea. Porque pues para mí puede ser un fracaso, pero para ti un éxito. Y si entendemos, pues si para usted es esto y para mí es esto, pues en ese sentido pues no conjugamos en ese pensamiento y ya está. Pero frente a la realidad, lo que nos pasa, todos los hijueputas días siempre tenemos fracasos. Y hay fracasos mayores o menores, uno los pondera. Y sé que sí, pero de asumirlos, de decir, es lo que hay y es que no hay nada más que hacer. Entonces, ¿cómo lo hago para ser más sopesable? Y lo que te decía ahorita, no desaparecerlo, porque es que si uno quisiera activar sus emociones como la película esta de para niños, que es bien bonita, todas estas de Inside Out. Ah, sí. Que son los muñequitos jugando con las emociones y ellos los prenden cuando yo no creo que funcione realmente así. Es muy lúdico, lo entiendo, pero hay veces de grandes nos creemos eso también, que somos así switch, y no. O sea, si fuera así tan fácil, estoy deprimida, apagamos el switch de la depresión. Y eso no, o sea, no habría un sentido en eso, porque entonces ¿para qué hacerlo? ¿Para qué apagar las cosas que sabemos que vamos a apagar? Entonces tenemos que asumir todas esas cosas que nos surgen. Y si las aprendemos a vivir, porque vamos a vivir con ellas siempre, siempre. Entonces si aprendemos un poquito a ir más de la mano con ellas en vez de una lucha, pues creo que podemos, y eso se extiende a más conceptos. Pero el fracaso es importante porque lo que te decía, y si siento ahorita, siento eso, que el fracaso es basado en el miedo. Y el miedo ha hecho mucho daño, pues nos ha hecho mucho daño a nivel general en la humanidad. Si podemos enfrentar ese miedo que es inevitable, diciendo como, bueno, pues de otras maneras de liberándose las cargas, cada quien sabrá cómo podría liberarse las cargas. Y obviamente en parámetros sociales, ¿no? No el importaculismo que, pues yo hago y deshago y paso por encima de todo el mundo porque a la final, ¿qué? Tampoco, ¿no? Sino en unos estándares normales. Y pues si los llegas a afrontar de ciertas maneras que te convencen a ti y que te liberan esas cargas, pues bien. Eso es lo que siento que está bien hacer. Pues a mí me funciona de esa manera. Así también, como para cambiar el tono, es tan dramático. ¿Sientes que tú has tenido un fracaso, un gran fracaso en la vida, o es un cúmulo que se forma un gran fracaso? Yo creo que las dos, de todas maneras. O sea, un gran fracaso puede ser un cúmulo de muchos pequeños fracasos, o de un fracaso un poco menos grande pero igualmente significativo y otros pequeños fracasos, y a la larga uno puede llegar a necesitar o no, pero usar estas etiquetas ya más generales. Pero sí, no, por supuesto, o sea, digamos que a grosso modo, ¿no? Como que por eso digo que la vida en sí tiende más al fracaso que al éxito en mi caso, porque
porque lo veo como algo pues intrínseco en la existencia misma, ¿no? Inevitable, y digamos que pues mi cabeza es muy perfeccionista o ha sido muy perfeccionista, ¿no? Y eso ha hecho que pues asuma el fracaso con mayor dificultad también, pero pues a la larga digamos que sus impactos, como estos hechos que uno podría catalogar como grandes fracasos o pues como sueños rotos o todo lo demás, pues o uno les deja como adquirir todo el peso inconsciente o uno los reinterpreta de otra manera, y a la larga pues yo siento que pues va a variar mucho y a depender mucho de cada quien, pues cómo los asume en cada momento incluso, ¿no? Y eso pues no va a ser que yo asumo algo de una manera hoy y ya me casé con esa manera de interpretarlo, ¿no? Sino que eso puede ir cambiando también con el tiempo. Pero sí siento que es un concepto pues que desde lo más pequeño, o sea, como desde los microfracasos hasta los grandes fracasos, hasta llegar a catalogar así como el fracaso de esta persona ya en sí es un fracaso, pues como que todo eso es importante pues reconocerlo o evaluar cómo ha influido en la vida de uno, pero yo creo que de alguna u otra manera pues es algo contra lo que la mayoría de la gente se va a tener que enfrentar, algún gran fracaso. Entonces pues yo ya procuro eso, no darle tanto peso en sí, y de incluso pues jugar con el concepto de diferentes maneras, o sea, haciéndome amigo de él, odiándolo, todo lo que haya en medio, ¿no? Pero sí, yo creo que pues es algo que cada vez se hace más natural de tanto de interpretar como de asumir, e incluso pues con consecuencias no necesariamente deseables o deseables. Sí, no, o sea, me refiero a que hacerse amigo del fracaso puede significar pues no poder asumir bien los fracasos. Por eso yo creo que nuevamente volvemos a todo, como que todos estos conceptos se vuelven paradójicos, porque es tú decir, vale, pues no sé llevar el fracaso, ese es mi gran fracaso, pero pues ya lo asumo y lo reconozco, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Entonces yo creo que pues implica a la larga quitarse como es quitarse presión de encima, simplemente. Sí, como de acuerdo, lo quiera ver uno, como lo quiera entender uno, pero pues es quitarse presión. En esa tónica siento que todos somos unos fracasados. Sí, o fracasaremos, es que... Pero yo siento que somos unos fracasados desde que nacemos. Pues es que si te vas allá, claro, yo siento como que la vida en sí pues tiene muchísimos fracasos, como sí. Evolutivamente pues cada extinción es un fracaso, por decirlo de alguna manera. Evolutivamente sí. Cada enfermedad es un fracaso, es que pues la existencia no es para nada perfecta. Así querramos creer que pues y eso ya pues se sale como del dominio de nuestra realidad, pero así querramos creer que hay otras existencias que sí lo son. El caso es que esta pues existencia está llena de fracasos intrínsecos y tangibles, muy tangibles. Pero entonces lo que me queda es decir como pues apropiar que somos unos fracasados, y si comenzamos de verdad a apropiarlo, no sé qué sería apropiarlo, ni las maneras adecuadas, porque es que no hay una fórmula para la humanidad. Es cada quien le quiere dar las dimensiones que quiera, pero eso es que a veces el fracaso nos puede hundir. Es hablar con el fracaso casi que directamente y decir, bueno, ¿qué es esto lo que me está haciendo? Y ya si uno llega a niveles de bueno, pues sí, es que no hay sentido, no hay nada, y se quita muchos pesos,
pues sería lo ideal. Y entendiendo eso, uno decir, pues sí, soy un pues, fracaso. Yo no, y no es eso tan dogmático que soy un fracasado porque he fracasado 8 veces, he intentado 10, por ende el 80% es mayoría, entonces soy un fracaso. Eso también, esa catalogación es un poco odiosa y horrible, ¿no? Porque en un ratio así y en la novena logras lo que tú querías, o sea, no fracasaste y te va extremadamente bien, que puede opacar esos fracasos. O sea, yo no siento que pueda ser cuantificable. Por ende, está bien decir, bueno, pues soy un fracasado, porque no es cuantificable. Es casi que cualitativo, y pues cualitativo tiene sus maneras obviamente de catalogarse, pero sí como una división en el sentido de sí, hago parte de ser un fracasado y ya está. Y no creernos el cuento que porque fracasé X veces en una sola cosa, soy yo eso en total. Porque uno no es nada en total. Uno es un compendio de muchísimas cosas que lo hacen a uno. Y entre esas pues hay falencias. Yo no creo en eso tan radical de eres un fracasado. O sea, como tu integridad humana fracasó, no me cabe en la cabeza. O sea, fracasó la humanidad por la existencia, creo yo, porque es que Sí, nos creamos un algo que es finito y que no aporta. yo siento también que es buscar chivos expiatorios. Ok. O sea, este concepto de es que es un fracasado, ¿no? Entonces es buscar cómo nos desligamos también de esa idea colectiva del fracaso. Eso. Y eso la depositamos en un contenedor para que encierre para que ponga llave a la caja de Pandora. Sí, como esto no quiero ser partícipe de esto. Y si este es un fracasado es porque todos no somos un fracaso. Ya. Entonces, por contraste, pues buscamos eso, de liberar las cargas colectivas en algunos individuos. Que es aterrador. Perverso. Pero también es que eso entra en unos dilemas de decir, pues si esas cargas colectivas tienen que liberar presión, yo siento que el ser humano estamos en un estadio que podemos liberar esa presión y no contra alguien, no contra otra existencia, sino nuestros propios mecanismos sacarlos de diferentes formas no dañinas ni violentas para con otras personas. Pero lo que tú dices es muy cierto y uno a veces vive eso, ¿no? Le ha tocado que uno es el fracasado en cierta vaina, no, que no corrí lo que corrían todos mis amigos, entonces soy pues un perdedor. Pero el perder también atrae ese concepto del fracaso y también uno dice, bueno, pues si no soy el que más corro, ¿qué puedo hacer? No me interesa correr, si me interesara pues me pongo a practicar y a lo mejor les gano, porque así todo, o no les gano, llego a su nivel o lo que yo quiera hacer, pero en ese periodo de tiempo hay que entenderse, bueno, voy a poder fracasar o ver cómo se sintió y pues a la final esas presiones colectivas creo que también me hacen pensar ahorita son necesarias para uno poder entender esos fracasos, porque imagínense que no las endilgaran esos fracasos, pues no hablaríamos del fracaso y nadie tendría ese concepto. A la final es una balanza, como que tiene que existir ese fracaso, pues pero no a los niveles que hay veces se exacerba de disminuir a un ser humano a nada, llamándolo que es un fracasado, ¿sí? O sea, toda tu integridad fracasó, me parece ya muy tosco y demasiado desproporcionado. Sí, no, y llegamos a esos lugares donde uno puede decir, bueno, y una sociedad que tiene tantos habitantes de calle siguiendo ese mismo modelo, ¿no? Entonces es una sociedad de fracasados o una sociedad fracasada. Y a la larga, sí, digamos que volvemos al chivo expiatorio, porque un fracaso individual, pues como que siempre siento que buscamos encerrar en categorías. Sí, y en objetos o en sujetos
responsabilidades pues que no están aisladas realmente. Entonces queremos es como otorgarle una responsabilidad única al objeto, cuando en realidad lo que hay detrás pues es una cantidad de influencias y de causas sistémicas. Sí. Pero ver, mejor dicho, evaluar el sistema es más complicado que evaluar una parte. Juzgar todo un sistema pues implica una reestructuración, sí, porque habrán falencias en otras cosas y si mueves una cosa aquí va a mover todo por allá, sí. y es como una cadena. Entonces pues es más fácil decir, no, pues esa persona fracasó porque tomó esta decisión mal. Pero realmente queremos es simplificar. También siento yo que como una manera de seguir con la ilusión de que tenemos el control de todo. Sí. Entonces, ya encontré la causa y quiere decir que yo no voy a caer en ese error. Entonces, pues sí, a la larga no solo funciona para ejercer control, sino para o sea, cuando lo usas de estas formas que pues pueden ser perversas, porque a la larga pues sí están como pasando por encima de la dignidad de otro ser para tu... Con conciencia. Y para tu... digamos, mantener soterrada tu propia indignación, ¿no? Frente a lo indigna que puede ser la vida para ti mismo. Entonces, pues creo que pues es bastante rica como toda esta visión desde diferentes ámbitos y puntos de vista sobre el fracaso. De acuerdo. Porque puede ser, yo siento, ¿no? que para una sola persona puede ser un concepto devastador, y quitarle algo de peso pues ya es bastante. Sí, de acuerdo, y esto no es menor, porque siempre está por ahí, no sabemos dónde y nos puede pillar y nunca queremos que nos pille. Lo que pasa es que nos va a pillar de alguna manera y es cuando nos pille cómo vamos a reaccionar. Si podemos ver que no es que nos va a coger y nos va a revolcar y nos va a dar 3 vueltas, pues podríamos quitarle esos pesos que a veces el fracaso nos lleva a ciertas acciones no tan propias, pues en muchas ocasiones. Entonces pues sí, Juan, el fracaso, y como todo, ventana abierta a todos nuestros fracasados oyentes. No, mentiras. Pues nada, Juan, muchísimas gracias. A ti, David. Nos veremos prontamente. Un gran abrazo. Saludos a todos también, los que nos escuchan.